empezamos el mes de anestesia cardiovascular y empezamos con este tema que es terapia endovascular de aorta, lo que el anestesiólogo debe saber. Es un tema que amablemente pues, nos sugirió Simón y lo preparó con el doctor Anaya. El doctor Anaya es anestesiólogo cardiovascular, ecocardiografista también de la CEAT del CES, y nos acompaña hoy como asesor de esta conferencia para Simón. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectaron. Simón, adelante, muchas gracias. Buenos días, como le decía la doctora Eliana ya en su presentación, la idea es hoy dejar algunos conceptos claves que van a ser importantes a la hora de manejar el paciente que va para terapia endovascular de aorta. ¿Listo? Los escenarios clínicos donde más se utilizan, sin embargo, nos vamos a centrar sobre todo en la patología aneurismática, que es la más común que va a ser llevada a este tipo de corrección, y algunos puntos claves que deben tener antes, durante y después del procedimiento. Lo primero es que vamos a empezar con un caso clínico que es de la vida real. Entonces, usted está de turno, ¿cierto? Y le llegó una paciente que se llama Flor Elena, de 64 años, ama de casa, tuvo 2 hijos y que pues, en su historial tiene un antecedente, un aneurisma de aorta toracoabdominal. Ella está programada para un stent graft que le van a hacer en 2 tiempos. El primer tiempo va a ser la corrección del aneurisma de aorta abdominal y posteriormente quieren hacer un aortograma para ver qué se puede hacer por el segmento torácico. Como antecedentes, ella hace más o menos un año tuvo un infarto, le pusieron un stent en la DA, está consumiendo solamente ASA para ese stent y adicionalmente es fumadora activa y tiene hipertensión. Dentro de los exámenes que usted le envió concienzudamente en la preanestesia, le solicitó la ecocardiografía que tiene una FEBI conservada, sin trastornos de la contractilidad segmentaria, un electrocardiograma sin alteraciones y una función renal que está ok. Muy bien, entonces acá usted pues dice, bueno, bendito sea el Señor, ¿yo qué voy a hacer con esta paciente? Entonces lo primero que uno se le ocurre es llamar al anestesiólogo cardiovascular, ¿cierto? Y decirle, pues, compañero, colabóreme con este caso, ¿cierto? Y él lo que le va a decir es, no, ¿cierto? Usted tiene que hacerse cargo de sus cosas, para eso es esta charla, para llenarse de motivos y de razones para montar estos pacientes. Finalmente lo que usted hace es montarlo y que todo salga bien, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta charla? Vamos a hablar de algunas consideraciones generales que hay respecto al tipo de procedimiento. Vamos a hablar del periodo operatorio de estos pacientes, qué hacer antes, durante y después del procedimiento, a qué complicaciones nos vamos a ver expuestos y algunas conclusiones breves de la charla en general. Vamos a hablar entonces de la introducción. Entonces, para hablar de la introducción hay que recordar, lo primero es como la historia del tratamiento de la patología aórtica. Se empezó a hacer alrededor de los años 50 de forma abierta. Con estos pacientes se empezó a ver que había un muy buen pronóstico quienes se llevaban de forma precoz al tratamiento. Sin embargo, lo que se empezó a ver es que en centros especializados el llevar este procedimiento en técnica abierta podía tener alta mortalidad, además de que usualmente eran pacientes añosos, lo que aumentaba la carga mórbida y obviamente llevaba a estos pacientes a un desenlace fatal. En términos generales, la mortalidad de la reparación abierta, incluso siendo electiva, puede ser hasta el 40%. ¿Y eso a qué se debe? Es que la cirugía abierta requiere uno de bomba, es decir, de pinzar la arteria aorta, y esto nos va a llevar a generar una isquemia reperfusión de muchos segmentos corporales, a hacer un síndrome post-reperfusión, y eso, pues en un paciente anciano podría derivar en una falla multiorgánica y posteriormente la muerte. Por tanto, empezaron a idearse formas alternativas de tratar estos pacientes, y para el año del 91 se crea el primer stent y se implanta el primer stent para aneurisma de aorta abdominal, logrando el control de la patología en este caso. Y para 1999 se idea el primer abordaje híbrido para hacer la corrección de la aneurisma toracoabdominal, logrando buenos resultados. Por tanto, ya se está pensando más en que la terapia endovascular sea el gold estándar de manejo de estos pacientes, y ya cuando hay alguna contraindicación o es técnicamente muy difícil acceder a esa aorta, finalmente llevarlo a una reparación abierta. Dentro de lo que tenemos como patología aórtica, hay que recordar que el aneurisma de aorta abdominal es quizá una de las más frecuentes patologías que hay dentro del síndrome aórtico. Corresponde más o menos de 40 en 100.000 casos anuales.
el aneurisma toracoabdominal puede ser alrededor de 6 a 10 en 100.000 casos y siempre van a estar aunados o adicionados a factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué factores de riesgo cardiovascular? El principal de todos va a ser el tabaquismo y la hipertensión. Y como les decía ahorita, hay un montón de terapias endovasculares, distintos tipos de stent que día a día se están convirtiendo en el manejo ideal de estos pacientes. Y finalmente vamos a tener presente que no solo el aneurisma de aorta abdominal o el aneurisma de aorta torácico van a ser llevados a este tipo de correcciones, también algunas patologías de la arteria como tal. Dentro de, dentro de ese abanico de enfermedades que podemos, a las que nos podemos exponer, finalmente está el aneurisma de aorta abdominal, que pues como bien sabemos es una degeneración de la pared, es una pérdida del colágeno, va a haber un aumento de la tensión y finalmente va a haber una degeneración de esa misma pared, llevando al paciente a a un aumento de riesgo de ruptura de la arteria o finalmente pues simplemente generar algunos síntomas porque el hematoma se pueda contener. ¿Qué otras patologías podemos tener? Tenemos la úlcera aórtica, que es una placa ateromatosa que se ulcera, que el tratamiento endovascular solo va a ser para quienes tengan una úlcera muy larga, es decir, más de 20 milímetros de úlcera dentro de la longitud de esa aorta o más de 10 milímetros de profundidad. Adicionalmente, también tenemos el hematoma intramural, que el hematoma intramural se da cuando uno de los vasos que está irrigando esa arteria sufre una ruptura y hay un hematoma expansivo sobre la pared. Usualmente los hematomas que son más largos y que tienen sangrado activo son los que van a ser llevados a tratamiento. Longitudinalmente a todo esto, la disección de aorta es otra de las grandes indicaciones de este procedimiento. La disección de aorta se puede presentar en cualquiera de los tres escenarios de patología aórtica y puede ir aunado a esto. Entonces, no necesariamente puede tener una disección sola, sino que posiblemente pueda tener una disección aunada a estas patologías. Con respecto al procedimiento endovascular, es muy importante tener en cuenta la planeación. Los radiólogos hacen una planeación sobre qué tan largo es el aneurisma, en qué porción queda, qué tanta curvatura hay inicial y final del aneurisma, porque dependiendo de todo ello van a utilizar algunos tipos de stent o definitivamente no se puede hacer ningún tipo de corrección endovascular. Lo que vemos en la izquierda es la clasificación de Crawford del aneurisma de aorta torácico-abdominal. Digamos que es la guía para poder saber qué tanto compromiso puede generar corporal el desarrollo de la terapia endovascular. Con respecto a esto hay que tener un punto muy importante y es que todos los aneurismas que estén alrededor de T6, ¿cierto? Más o menos de la vértebra T6, van a tener mucho más riesgo de desarrollo de lesión medular y por ende hay que ponerle un poquito más de cuidado cuando uno vaya a llevar a esos pacientes al procedimiento. ¿Cómo es? Básicamente realmente es un procedimiento que en palabras técnicas es sencillo, simplemente canular una de las femorales, por ahí avanzan una guía para llevarla hasta la arteria aorta, hacen un aortograma para identificar la anatomía de esa lesión, finalmente avanzan el stent a través de la guía, lo despliegan, pues sí, lo despliegan para poder cubrir el defecto. Es muy importante tener presente que el defecto para lograr una buena cobertura y disminuir el riesgo de endofuga, es decir, que fugue a través de donde queda, desde donde queda anclada la prótesis, es importante que tenga un cubrimiento más de 2 centímetros por encima de donde inicia el defecto. ¿Eso porque es importante? Ese detalle es importante porque cuando tenemos aneurismas que son muy proximales, uno puede comprometer la salida de la subclavia izquierda y eso obviamente traer complicaciones para el paciente. Finalmente se hace una angiografía para ver cómo quedó desplegado, perdón, la endoprótesis y finalmente se mira si se cubrió completamente el defecto y se puede ya simplemente salir con el paciente. Suena muy fácil, ¿sí o qué? Muy bien. Con respecto a saber si es una terapia endovascular versus quirúrgica, hay algunas publicaciones que se ha demostrado hasta el momento. Específicamente, a largo plazo es casi que igual hacerlo abierto que hacerlo endovascular. Es decir, cuando uno mira las series y los distintos artículos que señalan cómo ha sido el seguimiento de estos pacientes,
más o menos entre 5 y 8 años, la mayoría de los pacientes endovasculares se han tenido que reintervenir, mientras que los quirúrgicos es menor esa incidencia. Sin embargo, en desenlaces agudos como la mortalidad a 30 días, estancia en UCI, ventilación mecánica invasiva y no invasiva, complicaciones renales, complicaciones tipo ACV, sí es mucho menor el hacerlo de tipo endovascular que hacerlo abierto. Por ende, pues ahora tiene tiene un paso adelante, pues como en el tratamiento de esta intervención, el hacerlo endovascular. Adicionalmente, las complicaciones con hemoderivados y cardíacas también suelen ser menores con el tipo endovascular versus el quirúrgico. Con respecto a otros datos importantes, se ha venido haciendo cada vez con mayor frecuencia el tipo endovascular. Se ha visto que hay un aumento de hasta un 600% anual el hacerlo endovascular que hacerlo abierto. Se ha convertido en una alternativa para aquellos pacientes que no son candidatos a ser llevados a una terapia abierta. Y pues nuevamente lo que les decía anteriormente, va a ser una terapia que va a estar libre del pensamiento aórtico y todo lo que ello conlleva. Y finalmente, dentro de las guías, cuando uno lee el paciente que tiene alguna cardiopatía que va a cirugía no cardiológica, uno ve que los procedimientos endovasculares quizá deberían ser la herramienta de elección en este tipo de pacientes por todo lo que ya hemos visto. Sin embargo, es un procedimiento que no está libre de complicaciones. Listo, eso hay que tenerlo muy presente. La mortalidad, dependiendo de la serie que uno revise, puede ser hasta el 25%. Tiene una sobrevida que, si bien es cierto, en los primeros años de vida es mejor que comparado con la técnica abierta. Recordemos que a largo plazo, 5, 8 años, no es tan significativo esa disminución en la mortalidad o esa tasa de sobrevida, y que incluso van a ser llevados a reintervenciones, lo que también aumenta la carga mórbida. Finalmente, ¿a qué tipos de lesiones vamos a estar expuestos? Infarto agudo de miocardio, ACV, lesión renal, lesión medular y posiblemente complicaciones pulmonares, aunque estas últimas sí se ha visto que son menores en este tipo de procedimientos. Acá recordar rápidamente que es de riesgo intermedio el procedimiento. Es un procedimiento que puede llevar hasta el 5% de complicaciones cardiovasculares perioperatorias a 30 días, y que simplemente es simplemente una señal o una guía de qué deberíamos hacer en estos pacientes. Muy bien, ¿cómo va a ser el perioperatorio de estos pacientes, o yo cómo puedo optimizar estos pacientes? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que estos pacientes van a tener una alta carga comórbida. Hasta el 29% de los pacientes van a sufrir enfermedad coronaria, casi que un 90% de los pacientes van a sufrir de hipertensión, algunos pacientes van a tener diabetes, y la diabetes en este escenario puede aumentar el riesgo de enfermedad renal aguda y aumentar el riesgo de ACV. Con respecto al paciente enfermo renal, hasta un 26% va a estar comprometido, y este tipo de procedimientos puede aumentar el riesgo de llevarlo al paciente a terapia de reemplazo renal. Y finalmente, hasta un 27% de los pacientes pueden sufrir EPOC, y esto aunado al tabaquismo activo o inactivo, pues, o el antecedente como tal. Adicionalmente a la carga comórbida, ¿qué debemos tener en cuenta? La duración aproximada del procedimiento es un procedimiento que puede durar hasta 8 horas en algunas series de casos. Hay que tener muy en cuenta la clase funcional del paciente, las consideraciones que ya hemos visto del procedimiento como tal y las potenciales complicaciones, como vamos a ver más adelante. Por tanto, entonces, la evaluación preanestésica, usualmente estos pacientes van a tener algunos estudios recientes. ¿Qué tipo de estudios recientes nos vamos a encontrar en estos pacientes? Lo primero es una evaluación ecocardiográfica y electrocardiográfica adecuada. Es usual que estos pacientes tengan un ecocardio reciente, sobre todo para mirar que no tengan, primero que no tengan alguna otra alteración de la arteria aorta que pudiera verse por la ecocardiografía. Y segundo, son pacientes, como ya lo veíamos, con alguna carga comorbida cardiovascular, y por ende pues pueden tener un ecocardio de control. Sin embargo, como ya lo habíamos visto en algunas charlas previas, es importante en estos pacientes tener un ecocardiograma basal y tener unos biomarcadores basales, porque este procedimiento es de riesgo intermedio en un paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, y por tanto va a aumentar el riesgo de complicaciones. De tipo pulmonar, muchas veces los pacientes pueden tener algún tipo de síntomas, sobre todo los torácicos pueden tener algún tipo de síntoma pulmonar, pueden hacer broncoobstrucciones, pueden hacer microaspiraciones, pueden hacer neumonías por compresión bronquial, y hay que optimizarlos muy bien en el punto de vista perioperatorio.
Adicionalmente, en los pacientes que tienen ACV o que tienen historia de ACV, es súper importante dejar documentado cuál es el compromiso neurológico que tenían previo al procedimiento, porque este procedimiento confiere algún riesgo de lesión medular y por tanto aumentar la morbilidad de estos pacientes. Muy bien. Con respecto a la medicación que vienen tomando, en términos generales, los antihipertensivos tipo IECA o ARA-2, si el paciente tiene una hipertensión controlada, pudieran suspenderse. Se ha visto que aumenta el riesgo de hipotensión perioperatoria y de complicaciones perioperatorias el hecho de seguir tomando el IECA y el ARA-2 cuando uno tiene una presión controlada y no siendo esta la indicación de una falla cardíaca. Es importante continuar los betabloqueadores. Los betabloqueadores no se ha demostrado que el inicio precoz de estos betabloqueadores en el preoperatorio impacte en la morbilidad de estos pacientes. De hecho, se ha visto que aumenta el riesgo de ACV. Sin embargo, en los pacientes que ya lo vienen tomando, sí es muy importante tener el betabloqueador en el momento o tener cubrimiento del betabloqueador en el momento del procedimiento. Con respecto a los antiagregantes, es fundamental tener en claro sobre todo el uso de otros antiagregantes distintos a la ASA, y tener en cuenta las recomendaciones de la ASRA, porque más adelante en los tipos de anestesia uno sí puede utilizar algún tipo de anestesia distinta a la anestesia general en estos pacientes y tener en cuenta pues las recomendaciones que se dictan, sobre todo cuando uno va a abordar el neuroeje. Y finalmente las estatinas, muchas de las publicaciones señalan que incluso pudiera iniciarse o continuarse en el perioperatorio por su efecto protector, no solo del miocardio, sino que también hay algunas estudios que señalan que tiene algún grado de protección nefrológica y por tanto debería utilizarse. Con respecto a la monitoría, pues nos vamos a enfrentar a una cirugía que si bien es de riesgo intermedio, es una cirugía que tiene un perfil de complicaciones cardiovasculares y de complicaciones neurológicas que le confieren un mayor riesgo y por tanto uno debería utilizar una línea arterial, idealmente la arteria radial derecha. ¿Por qué? Porque ellos a veces pueden utilizar la arteria radial izquierda para hacer algún tipo de intervencionismo sobre la subclavia izquierda. Por tanto, uno debería dejar ese espacio libre y como van a acceder usualmente por las ilíacas, también debería dejar uno ese espacio libre de las ilíacas para poder, pues la de la femoral para no incidir pues como durante el procedimiento. Monitoría con el KG de 5 derivadas, siempre KG de 5 derivadas en estos pacientes. Recuerden que son pacientes con alta carga cardiovascular que pueden tener compromiso no solo del ritmo durante el procedimiento, sino también pueden tener algún grado de isquemia durante el mismo. Por tanto, debería siempre monitorizarse con 5 derivadas. En un tipcito que dan en la mayoría de las publicaciones es tener el pulsoxímetro en el lado izquierdo, por si hay algún compromiso de la subclavia izquierda, uno ver cuando se pierde la onda de pletismografía. Con respecto al central, en términos generales, ellos, pues en general la mayoría de la gente señala es, si usted ve que es un paciente con alto riesgo de requerir soporte inotrópico vasopresor, póngale el central. Si no es tan necesario, usted pudiera utilizar dos buenos accesos periféricos y con eso irse a la guerra, ¿cierto? Sin embargo, pues ante la duda no hay duda y si usted tiene dudas, pone el central, ¿cierto? Y en algunos casos uno pudiera tener la guía ecocardiográfica transesofágica o transtorácica para poder mirar la funcionalidad cardiovascular intraoperatoria. Finalmente es muy importante tener en cuenta la temperatura sobre todo, ellos pues en general se señala una temperatura por encima de 35,5, la hipotermia en estos pacientes aumenta el riesgo de coagulopatía y aumenta el riesgo de disfunción plaquetaria y por tanto si llegase a ocurrir un sangrado ser más catastrófico de lo que creemos. Con respecto al manejo anestésico, tenemos tres tipos de anestesia que podemos brindar en estos pacientes. La primera es la anestesia general, la más preferida por la mayoría de los anestesiólogos que se enfrentan a este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que no sabemos cuál es la duración, ¿cierto? Si bien es cierto, pudiera demorarse 2, 3 horas, hay índices de reportes de hasta 8 o 12 horas en intervencionismo, lo que hace que efectivamente la anestesia general sea ideal pues, en este tipo de pacientes. Con respecto a otros tipos de anestesia, tenemos la anestesia regional y la sedación, la anestesia local más sedación como otras herramientas útiles. Digamos que en la mayoría de las publicaciones prefieren más hacerlo
con regional y con sedación porque ha tenido menor índice de mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, va a depender enteramente de lo que prefiera el anestesiólogo y cómo se sienta más cómodo. Lo que les decía, el potencial de duración del procedimiento, qué complicaciones puede tener el paciente. Con respecto a la anestesia regional es muy importante, como les decía antes, consignar si el paciente tiene algún defecto neurológico, porque eso va a aumentar el riesgo de complicaciones o puede ser puede falsear el examen físico posterior de utilizar anestesia regional. Entonces es importante dejarlo consignado cómo tiene el paciente su estado basal. Entre técnicas, vamos a ver más adelante que no hay unas diferencias significativas. De hecho, la mayoría de los estudios que se han hecho y de revisiones sistemáticas son bastante heterogéneas y no hay una última palabra. Va a depender de la experiencia que tenga cada uno con respecto a su paciente y de las patologías de base del mismo. Finalmente, es importante tener presente que muchos de estos pacientes van a ser sometidos a anticoagulación intraprocedimental. Por tanto, dejar catéteres en el neuroeje a muchos de los anestesiólogos no les llama la atención la idea. Con respecto al tipo de anestesia, existe una revisión que hizo en el 2019 que salió en la revista roja pues, de cirugía de anestesia cardiovascular, en donde pues, señalaban 22 artículos donde decían, bueno, ¿qué tipo de anestesia es mejor? Estos artículos consignaban no solo el paciente que iba a ser electivo, sino el paciente que iba a ser emergente y identificaban qué perfil pudiera ser mejor en estos casos. En términos generales, como vemos en la figura de la izquierda, son los pacientes a los que mejor les va con técnica local es a los pacientes que tienen el aneurisma roto contenido. Esos pacientes sí parece tener un efecto benéfico el hacerlo con anestesia local. Si uno se pone a ver los selectivos, como vemos allá en la gráfica, que es la mayoría de los estudios que aparecen en la primera parte de la gráfica, la mayoría sobrepasa la unidad y no hay una diferencia significativa entre hacerlo con anestesia local y anestesia general. Sin embargo, en casos de emergencia sí pareciera haber una mayor protección si se hace con anestesia local. Y ya vamos a ver algunos tips con respecto a eso. Y finalmente, ellos metieron un estudio que es muy interesante, que es el IMPROVE, que es un estudio que salió en el 2017, si mal no estoy, en donde comparaban la técnica abierta versus la técnica cerrada, perdón, donde comparan la anestesia general y la anestesia local en técnica endovascular, perdón, y ellos decían que efectivamente el anestésico local disminuía 4 veces el riesgo de muerte en estos pacientes y, sin embargo, en ese estudio hay un problema muy grande, es que son aneurismas que usualmente, si bien metían algunos rotos, eran aneurismas que tenían una anatomía más fácil o una anatomía fácil para ser llevados a reparación endovascular. En términos generales, pues uno pudiera inferir que si bien es cierto, uno se siente más cómodo con la técnica general, la anestesia local en este momento sí tiene un pasito más adelante para este tipo de intervenciones. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos por lo que les decía antes, procedimientos bastante largos que pueden generar algún grado de desconfort en los pacientes y por tanto uno irse más a la fija con la anestesia general. Con respecto a la extubación de estos pacientes, es importante primero ver cómo le fue hemodinámicamente al paciente en el procedimiento. Si usted no está seguro, el paciente es mejor dejarlo intubado y llevarlo a la UCI con buena pseudoanalgesia. ¿Por qué? Porque es muy importante, si usted está seguro de extubar a ese paciente, no tener cambios hemodinámicos durante la extubación. La hipertensión se ha asociado con migración del stent y por tanto es muy importante hacerlo en un buen plano, la extubación de estos pacientes y en un plano muy controlado, sobre todo con las cifras tensionales, porque obviamente se puede tirar todo el procedimiento. Importante controlar el dolor y la temperatura. Pueden aumentar el riesgo de complicaciones perioperatorias. Y finalmente, este paciente sí o sí siempre va a ser llevado a la unidad de cuidados intensivos porque hay algunas complicaciones que se van a presentar en los primeros de 2 a 5 días postoperatorios. ¿Qué complicaciones vamos a tener? El primero es la protección neurológica y quizá eso es lo más importante a tener en cuenta, son los factores de riesgo de que pacientes pueden hacer lesión medular. El principal de todos es la edad. El paciente a más viejito, más mal le va, ¿cierto? Tener una presión arterial media por encima de 70 pareciera proteger a estos pacientes de la lesión medular y de hecho vamos a verlo enseguida que uno de los mecanismos para proteger esa médula es aumentar la presión arterial.
Tener una creatinina alta, tener una disfunción renal previa, va a aumentar el riesgo de hacer una lesión neurológica. El paciente que tiene POC, hipertensión, los pacientes que tienen degeneración del aneurisma, sobre todo los que tienen alguna colagenopatía, pueden aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. Y con respecto a las cirugías, especialmente las cirugías que son largas, las cirugías que son largas en tapizar esa aorta adicionalmente, las que cubren usualmente las salidas de la subclavia izquierda o de las hipogástricas también aumentan el riesgo, y cuando uno utiliza, pues cuando son varias intervenciones en un mismo procedimiento, van a aumentar significativamente el riesgo. ¿Por qué se da eso? Especialmente por el tipo de irrigación medular. Para nadie es un secreto que la médula, digámoslo, no tiene tantas colaterales como uno quisiera, y que pues obviamente esto va a llevar a que el paciente tenga mayor riesgo. El principal compromiso que va a presentar este paciente usualmente es un compromiso motor. Lo que usualmente se inicia pues como en ese proceso de isquemia es la parte anterior de la médula, por tanto son las fibras motoras las que más comprometidas se van a ver. Y pues en términos generales hay una incidencia variable de esta lesión medular que pudiera corresponder hasta el 19% en algunas series. Y todo se da porque la médula, pues efectivamente, como vemos en la imagen de la derecha, va a estar irrigada por la espinal anterior y las dos espinales posteriores, y estos, a lo largo de todo su trayecto, van a tener muchos colaterales que son, pues, son producto de las radículo medulares. Sin embargo, a medida que uno puede ir comprometiendo esa perfusión, sobre todo por hipotensión específicamente, se va a ir fracasando esos métodos, van a ir fracasando, sí, esos métodos de compensación, y finalmente van a llevar al paciente a una isquemia medular y por tanto a una lesión medular por isquemia secundaria. Nosotros, ¿cómo podemos prevenir esto? Lo primero es a través de la neuromonitoría. Esos pacientes con factores de riesgo idealmente deberían ser llevados a potenciales evocados intraprocedimentales. Sin embargo, es muy difícil encontrar, primero, disponibilidad del dispositivo, y segundo, quién le da los potenciales evocados durante el procedimiento. Por tanto, cada vez más se ha ido desechando esa idea de los potenciales evocados, y recientemente se ha venido estudiando mucho la utilidad del NIRS en este tipo de procedimientos. Es muy importante con respecto al NIRS tener un NIRS de 4 canales, ¿cierto? Dos canales que vayan a la zona lumbar de la columna, y dos canales que que sean como el patrón de referencia, que van a ir torácicos. Y esto pues se cree que a través de ellos uno pudiera inferir que el paciente está haciendo algún grado de isquemia. ¿Cómo? Algunas de esas radiculomedulares que veíamos ahorita dan unas aferencias o dan una irrigación especial a los músculos paravertebrales. Por tanto, si uno pudiera tener un compromiso de esas radiculomedulares, pues finalmente se va a caer el NIRS, ¿cierto? Y uno pudiera inferir que el paciente está sufriendo algún grado de isquemia. Problema grande con el NIRS es que no hay un patrón de referencia, no hay un número que te diga más debajo de esto el paciente está haciendo una isquemia medular. Sin embargo, como toda monitoría, como lo hemos venido haciendo y lo hemos venido realizando, es importante tener en cuenta que la monitoría simplemente es un patrón de referencia, y usted debería estar alerta ante algún cambio importante. Se ha utilizado en marranitos, hay artículos muy bonitos con respecto a eso. Y pues si realmente sí es como lo que debería empezar a utilizarse cada vez más. Con respecto al catéter de drenaje líquido cefalorraquídeo, el catéter de drenaje líquido cefalorraquídeo nos sirve para dos cosas: como monitoría, y nos sirve como tratamiento de. ¿Listo? ¿Esto por qué? Acuérdense por allá, cuando uno está con el profe Botero, que le pregunta cómo se da la presión de perfusión medular, y uno muy juiciosamente le dice que se da por la diferencia entre la presión arterial media y la presión que hay de líquido cefalorraquídeo en la médula, ¿cierto? O la presión venosa central, cualquiera de las dos. Por tanto, si yo optimizo la presión arterial media, o si yo optimizo esa presión de líquido cefalorraquídeo, pudiera mejorar la presión de perfusión medular. Es por eso que se han venido utilizando esos catéteres que son subaracnoideos, se insertan usualmente entre L2 y L3, se dejan más o menos de 5 a 10 centímetros dentro del canal medular, y uno pudiera monitorizar la presión pues, la presión intramedular que hay en ese momento. Es importante que la meta de esa presión sea mantenida entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Si esto no llegase a ser, si tenemos una presión superior a esto, lo ideal es drenar líquido cefalorraquídeo. Dicen que no superior a 15 centímetros cúbicos por hora, porque aumenta el riesgo de complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Hematomas subaracnoideos, podemos tener
isquemia medular, cefalea pospunción, y por tanto, pues no debería aumentarse tanto ese drenaje. También no se le pone a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un procedimiento que no está libre de complicaciones y que las complicaciones pudieran ser devastadoras. Infecciones, hematomas, aracnoiditis que pudieran complicar el procedimiento más allá de lo que ya técnicamente pudiera ser difícil, ¿cierto? ¿Cómo es el manejo entonces en los pacientes que tenían factores de riesgo? Esos pacientes son los que pudieran ser tributarios al manejo con un catéter de drenaje. Ese catéter de drenaje, dependiendo de la escuela donde uno lo lea, lo ponen antes del procedimiento, lo ponen en el procedimiento, o hay gente que lo pone solo cuando el paciente realiza signos de isquemia. El manejo del mismo, entonces, como les decía, si el paciente tiene algún grado de compromiso motor en el posoperatorio, lo que uno debería hacer es aumentar el drenaje, aumentar el drenaje de 10 a 15 cc hora y aumentar la presión arterial. Si esto no mejora, hay algunos medicamentos, pues la metilprednisolona se ha visto que en infusión pudiera ayudar, 30 miligramos por kilo, pudiera mejorar esa isquemia que puede tener la médula. Sin embargo, no son medicamentos que se utilicen de forma rutinaria. Digamos que las dos únicas cosas que podemos tener a la mano es mejorar la presión arterial media de este paciente, que lo ideal es tener una presión medular alrededor de 80, ¿cierto? Si tenemos una presión menor a eso, tenemos mayor riesgo de hacer isquemia. Y tener una presión arterial media alrededor de 90 en estos pacientes, porque más o menos la presión del líquido cefalorraquídeo va a ser de 10 y por tanto esa diferencia nos va a dar 80. ¿Listo? Muy bien. Eso con respecto a las complicaciones pulmonares. A las complicaciones renales, pues realmente lo que ya hemos sabido son pacientes que van a tener mayor riesgo de terapia de reemplazo renal, hasta el 17% en aquellos que tienen algún grado de disfunción renal previa al procedimiento. Va a haber una incidencia hasta del 32% de disfunción renal sin necesidad de terapia de reemplazo renal. Va a ser multifactorial, usualmente los pacientes que tienen lesión renal, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen enfermedad coronaria o enfermedad o falla cardíaca, los pacientes que están hipovolémicos. Por eso es muy importante en estos pacientes ser cuidadosos, sobre todo con el ayuno, que ese paciente no vaya a llegar en los rines al procedimiento, porque obviamente va a ser deleterio para él. Siempre evitar los medios de contraste que sean hiperosmolares, porque eso también aumenta el riesgo. Y finalmente, pues lo único que tenemos nosotros a la mano es hidratar bien el paciente y evitar la hipotensión, porque la presión de perfusión renal también es importante en estos pacientes. Y recordemos que muchas de estas patologías, de estas lesiones van a cubrir las renales y por tanto aumentar el riesgo de que el paciente tenga algún compromiso posoperatorio. Con respecto a la vigilancia en UCI, entonces, ¿cuáles van a ser nuestras metas? Tener una presión arterial media por encima de 90, tener una presión venosa central por debajo de 15 o una presión de líquido cefalorraquídeo por debajo de 10, por la diferencia que ya les decía, para mantener una buena presión de perfusión medular, tener una correcta valoración neurológica, sobre todo en esos primeros de 2 a 5 días, que es donde más incidencia de complicaciones medulares vamos a tener. Y tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, que es un paciente que va a ser sometido a un estrés fisiológico importante, que pudiera tener una alteración, pues pudiera tener alteraciones ácido-base intra y postprocedimentales. Entonces es muy importante hacer un correcto seguimiento del estado ácido-base. Y finalmente, tener presente el síndrome posimplante. ¿Qué es el síndrome posimplante? Cuando uno le ponen un dispositivo que es ajeno al cuerpo de uno, pues obviamente el sistema inmune puede responder de formas bastante espectaculares y poder hacer una falla multiorgánica. Entonces es muy importante en estos pacientes, primero, mantener una fisiología y una homeostasis adecuada, que eso va a disminuir esa expresión inmunológica. Y finalmente, si se da, pues tener un correcto soporte. Usualmente estos pacientes se caracterizan por hacer mucha vasoplegia, entonces tener un soporte adecuado, tener vasopresor e incluso inotrópico en algunos casos, porque obviamente el paciente lo puede requerir. Para finalizar, entonces, ¿qué hacemos en el aneurisma roto, cierto? Además de correr en círculos, arrancarnos el cabello y llorar, uno pudiera hacer algunas otras cosas. Lo primero es que obviamente hay algunos factores de riesgo para ese aneurisma roto. ¿Qué factores de riesgo hay? Primero, el tamaño del tumor, de la lesión. Lo segundo es la tasa de crecimiento de esa lesión. En términos generales, a los pacientes que han tenido historia previa o que tienen historia previa de intervención del aneurisma pueden tener mayor riesgo de ruptura. El paciente que es añoso, paciente que tiene más de 60 años, las mujeres se ha visto que tienen mayor riesgo de hacer ruptura, el aneurisma, la hipertensión y la historia de tabaquismo.
Con respecto a eso, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es, pues, evidentemente este paciente, debido a su patología y a que está roto, tiene altas chances de morir, ¿cierto? Hasta el 80% de los pacientes puede tener mortalidad, y eso engloba a los pacientes que no alcanzan a llegar al hospital, ¿cierto? Más o menos el 80% pueden morirse, y hasta el 30% de los que llegan a terapia endovascular, de un 30 a un 40%, pueden morir en los primeros 30 días. Entonces, un paciente que ya de entrada va perdiendo, ¿cierto? Pero ¿qué podemos ir haciendo nosotros como para optimizarlo? Lo primero es que el paciente que va a ir a terapia endovascular por un aneurisma roto es bastante seleccionado. Usualmente son pacientes mayores de 70 años, pacientes que tienen una anatomía favorable y pacientes que tienen un hematoma contenido. Listo, eso es muy importante tenerlo presente, porque obviamente si no está contenido, pues no es la técnica ideal el hacerlo endovascular. Lo primero es tener un enfoque ideal, hacer una monitorización continua, ya lo vimos anteriormente, idealmente coger una línea radial rápidamente en estos pacientes, tener unos paraclínicos básicos, hemograma, tiempos de coagulación, función renal, y con eso uno irse a la guerra y evaluar el sangrado, ¿cierto? Idealmente en algunos documentos señalan, si usted tiene Roten y le quiere hacer al paciente, puede hacerle Roten como para guiar esa terapia de reanimación con hemoderivados. Y también el estudio IMPROVE que les contaba ahorita, que metió a algunos pacientes que tenían aneurisma roto, se vio que los pacientes que tienen una presión arterial sistólica de cara al procedimiento menor a 70 milímetros de mercurio tenían mayores complicaciones postoperatorias y mayor riesgo de muerte. ¿Qué vamos a hacer entonces en el manejo perioperatorio urgente? Primero, reanimar, ¿cierto? Idealmente con hemoderivados, ¿cierto? Porque lo que está perdiendo básicamente es sangre, ¿cierto? Ellos señalan que si usted tiene tromboelastografía puede guiarla con esto, sin embargo, si no hacerlo con el paquete tradicional de trauma, hacerlo 1-1-1, dependiendo de lo que usted vaya necesitando, tener dos accesos venosos adecuados, por una línea radial rápida o una línea arterial rápida, una adecuada comunicación con el equipo, eso es fundamental, ¿cierto? Preguntar, pues, cómo se va a hacer, qué se va a hacer, por dónde se va a hacer, reservar más hemoderivados en caso de, y definir el tipo de anestesia. Y para eso, pues también hay un estudio importante, que es una revisión sistemática que salió en el 2022, en donde comparaban en esos pacientes que iban a terapia endovascular urgente por un aneurisma roto, qué tipo de anestesia se le debería dar, si se le debería dar anestesia regional, anestesia local o anestesia general. En términos generales, una revisión de 10 artículos de cohorte, muchos, como vemos en la gráfica, si se le da alguna preponderancia, si hay un pasito a favor de lo de ventaja al anestésico local, con menores tasas de complicaciones en términos generales, sobre todo en el perioperatorio importante, al anestésico local. Sin embargo, cuando se evalúa significativamente, si es estadísticamente significativo, no se encontró con diferencias en las complicaciones. Y lo otro es que los estudios que se metieron de cohorte son altamente heterogéneos, por tanto uno queda como que, pues sí, pero no es tan así, ¿cierto? El uso del anestésico local. ¿Qué se debe hacer entonces? Y este es como lo que uno debería tener en cuenta en la inducción de estos pacientes. Lo primero es tenga a la mano el soporte inotrópico y vasoactivo, ¿cierto? O sea, tenga a la mano la norepinefrina montada y casi que lista a pasarle al paciente. Inicie con anestésico local, ¿cierto? O sea, funcione con anestésico local por donde va a incidir, por alguna de los dos femorales, por donde vaya a pasar la guía. Tenga muy buen anestésico local, pase la guía, pase el balón que va a ayudar a generar disminución de la pérdida sanguínea superior a donde está el defecto, ¿cierto? Inicie la transfusión y la reanimación, y finalmente ese paciente lo que debería hacer entonces es, usted que pase la guía el que le está haciendo el procedimiento, pasa el balón, infla el balón proximal al defecto, y ya luego de eso usted pudiera continuar con anestesia general. ¿Por qué? Porque hay tanto mito con respecto a la anestesia general. La anestesia general se cree que obviamente al generar una relajación de los vasos pudiera aumentar la cantidad de hemorragia y aumentar el hematoma que ya está contenido, y por tanto complicar el procedimiento. Por eso es tan importante primero empezar con anestesia local, cubrir el defecto, y una vez cubierto el defecto, usted ya sí puede hacer una inducción convencional para este tipo de pacientes, para pues, para tener una adecuada control sobre todo de las variables hemodinámicas y un adecuado control del dolor de este paciente y del confort durante el procedimiento. Importante tener una mente de presión arterial sistólica en este paciente que tiene aneurisma roto por encima de 80 milímetros de mercurio, y mantener el estado ácido base.
Lo que vemos en la derecha es un algoritmo que ellos, pues que en ese artículo que salió en el British Journal, proponen, ¿cierto? En términos generales es saber qué se va a hacer con el paciente. Si es un paciente que definitivamente uno no puede hacer absolutamente nada, simplemente darle cuidados paliativos y nada más, ¿cierto? Sin embargo, si usted está en un centro de alta experiencia, usted pudiera hacer, pues, hacer rápidamente la tomografía, mirar si el defecto se puede cubrir de tipo endovascular y si se puede cubrir de tipo endovascular, prepare todo de forma que el paciente esté confortable, se pueda llevar de forma segura el procedimiento y lo más precozmente. Con respecto a las conclusiones, en términos generales, tres datos importantes. Lo primero es, acuérdense siempre de las posibles complicaciones que pueden tener estos pacientes. Estos pacientes no solo van a tener complicaciones de la aorta ya está muy enferma, pero así como está la aorta enferma, también ellos pueden estar muy enfermos. Complicaciones renales, complicaciones pulmonares, neurológicas sobre todo, identificarlas e identificar quién está en riesgo de sufrirlas para poder evitarlas o poder tratarlas y hacer un manejo perioperatorio cuidadoso, tener una correcta comunicación con el resto del equipo y poder llevar el paciente a un adecuado puerto, a un momento exitoso pues, posterior a la cirugía.